Por la explicación y bueno, ya estamos en la última pregunta de la ronda, el diálogo está siendo muy interesante y esta es una pregunta pues obligada, ¿no? Creo que la hemos hecho en todas las mesas y creo que se puede hacer pues una recopilación de reflexiones desde el ámbito liberal sobre esto, ¿no? ¿Cómo ven esta crisis? ¿Servirá esta crisis para debilitar aún más nuestra estructura de derechos y libertades individuales? ¿O por el contrario, existe una ventana de oportunidad para la libertad y no todo está perdido, ¿no? Porque uno ve las noticias y por lo menos en el sur de Europa, en Italia y en España, lo que se observa es un canto hacia la estatización, en algunos casos como con Podemos, que para mí es una amenaza liberticida de primer nivel, nacionalizaciones de empresas y todo eso es lo que se está recomendando. Pero ¿cómo ven en sus casos esta crisis del COVID? ¿Contribuirá a un mayor debilitamiento de nuestra estructura de derechos y libertades individuales o existe una oportunidad para salir reforzado en cuanto a protección de libertades de esta situación? Empezamos, empezamos, si quieren, por Alberto. Siempre es arriesgado hacer previsiones, especialmente para el futuro. En Italia y también yo creo en España, hoy día hay limitaciones en la libertad individual que nunca hemos visto en tiempos de paz, ni siquiera con Mussolini o con Franco. Mussolini nunca se habría permitido obligar a los italianos a no abandonar su ciudad, por ejemplo. Ahora en Italia no hay libertad de movimiento, incluso en el territorio nacional. No hay libertad de culto. Los italianos no pueden ir a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita, a lo que quieren. Nunca creo que había sucedido que las iglesias están cerradas. Los derechos de propiedad de las personas se han debilitado enormemente, con una regla que se llama Golden Power en Italia, poder dorado. Un empresario italiano ya no puede vender una parte de más del 10% de su empresa a un partner, a un socio extranjero, incluso europeo. Por el miedo, las personas parecen aceptar sin problemas restricciones tan fuertes a su libertad. Quizás, y esto es lo que espero, algunas personas podrían comenzar a notar lo que han perdido. El problema ahora es que la narrativa dominante afirma que el virus es el virus del neoliberalismo, el virus de la globalización. Cuando Italia tuvo su gran boom en los años 50, salió de la guerra y rápidamente logró recuperar el bienestar gracias a un cierto benign neglect. Pero esto fue posible porque el fascismo había dejado un mal recuerdo, por supuesto, y con ello su liderazgo extremo de la vida económica. Ahora, desafortunadamente, todos los gobiernos quieren salir de las crisis con más deuda y más intervención en la economía. Creo que será muy importante ver si las personas como nosotros podrán lograr centrar la atención de la opinión pública en el extraordinario fracaso de los estados en estas circunstancias. No es imposible. Los estados que son efectivos en esta crisis, como los estados del Far East, no son estados grandes. Corea del Sur, por ejemplo, tiene un gasto público que es menos de la mitad del gasto público de Italia en comparación con el PIB.
creo que es importante que vamos a explicar a las personas que el Estado podría ser como un seguro, pero es un seguro extraño. Es el único seguro en el que el valor no está relacionado con el gasto. Es un seguro que no tiene un costo, un premio en italiano se dice, no sé cómo es en español, que está correlado con la cobertura ofrecida. Y creo que es un mensaje muy importante. También en las oportunidades que esto genera, ¿no? Porque en el caso de Argentina, creo que en el mundo entero es un momento extraordinario para sacar conclusiones, o va a ser en los próximos meses, cuando esto termine, de quiénes hicieron las cosas mejor y quiénes las hicieron peor, como pasó la vez pasada que vino la crisis del 2009, y países como Alemania, como Holanda, en su momento aumentaron la deuda porque hicieron una inyección de déficit fiscal y demás para salvar empresas, pero en los siguientes años volvieron a bajarlas. Por ejemplo, Alemania subió al 90% y volvió a bajar al 60%, que era el punto inicial. Otros países como Estonia directamente no tienen deuda. El aumento de la deuda subió del 8 al 10% y luego vuelve a bajar al 8%. Entonces hay países, y generalmente los que están arriba en los índices de libertad económica, que tienen claramente, están mejor posicionados para enfrentar estos temas. Tienen más recursos, tienen mayor creatividad, tienen más libertad económica y eso te permite enfrentar mejor estas situaciones. Con lo cual yo creo que la oportunidad nuestra es mostrar que cuando haces lo contrario, y el caso más patético ahora probablemente va a ser el de Argentina, creo que sería bueno que todos utilicen el caso de Argentina, en el caso de Chile, por ejemplo, Axel estaba comentando recién, Chile tiene que mirar a Argentina. O sea, la diferencia de cómo van a enfrentar la crisis en Chile y cómo la vamos a enfrentar acá va a ser mucho peor. Allá es cierto que me parece bien la preocupación sobre el tema del Banco Central, pero acá es un desastre descomunal. Entonces es tan impresionante lo que estamos haciendo en Argentina en intervencionismo y demás, que el impacto va a ser muy negativo tanto en la economía como en la parte social, y yo creo que al final también le va a pegar a la parte política. Argentina va a tener un aumento de la pobreza muy serio este año. Nosotros venimos, este es el tercer año de recesión consecutiva, y digamos que hace 10 años que Argentina estaba arranca abajo en serrucho, pero estos últimos 3 años, los 3 años son de recesión. O sea que Argentina está entrando en una situación crítica, y yo creo que está bueno mostrarlo, que los países que hacen las cosas que hay un gigantismo estatal, y que creen que la única solución es inyectar dinero, van a terminar mucho peor que los otros. O sea que creo que hay que resaltar eso, mostrar esto como una oportunidad de mostrar las diferencias. A ver, con respecto al futuro, creo que hay mucho que decir, pero muy poca certeza también. A la hora de ver el vaso, podemos verlo medio vacío o medio lleno, dependiendo, creo, de si preferimos expectativas o posibilidades, y las hay en ambos casos. Yo prefiero tomarme el vaso, en todo caso, esté medio lleno o medio vacío, y ver qué pasa. Pero lo que me parece fundamental es tener en cuenta que lo que yo veo, por lo menos en el Perú, y con algún conocimiento de causa en Argentina, en Venezuela, en México, es que lo que tiene que haber es un movimiento especialmente enfocado en el republicanismo, en reconsolidar en la separación de poderes y en entender que solamente a través de una república que se entienda como tal y que no permita la oclocracia, ni la dictadura, ni la tiranía, ni las formas de hipertrofia del sistema democrático, tal como se entiende en teoría política, vamos a poder irnos consolidando. Y en ese futuro, los derechos de propiedad cumplen un rol esencial, porque no vamos a poder generar riqueza, ni trabajo, ni prosperidad, ni tener más escuelas, ni más hospitales, ni mayor capacidad de proteger a nuestros ciudadanos si no generamos transacciones entre privados. Y ya mucho, como explicaba mi paisana venezolana, porque mi abuela Sari es venezolana y el tuyo es un país al que quiero mucho porque es en parte mío también, no tenemos que llegar al extremo de la Caracas de hoy día para entender que si es que no le damos énfasis a los derechos de propiedad y los empresarios, además de tener que luchar contra las fuerzas del mercado y contra las fuerzas del Estado, no tienen un sistema rígido que proteja sus derechos de propiedad,
cualquier emprendimiento, cualquier camino que empezamos a recorrer los latinoamericanos hacia la prosperidad sin derechos de propiedad, es un camino que va a acabar trunco, porque apenas venga un vendaval, sea del tipo que fuere, en este caso es una pandemia, pero podría ser otra cosa, pues el sistema se viene abajo, porque la propiedad, junto con la paz, la libertad y el derecho a la vida, son piedras angulares que le dan sustento al modelo republicano. Yo veo, lo voy a hacer en 3 prismas, ¿no? El primer prisma, el más obvio. Los gobiernos se van a creer que el espíritu de Stalin les bajó, pero es un Stalin bondadoso, modo siglo XXI, y van a estar excitados con planear cada detalle de la vida. Se van a pegar la cabeza contra la pared en minutos. Porque se van a encontrar sin financiamiento, etc. Digamos, estamos hablando de cuando pase la cuarentena, cuando pase la pandemia, ¿no? Por otro lado, vamos a tener, para mí, a un sector privado que se va a dar cuenta que el gobierno no es tan necesario. Al final, la Argentina está trabajando hoy casi sin pagar impuestos y de los 22 ministerios funcionan 4. Y nadie se murió porque faltan 18 ministerios. Al final, tanto lío con la Secretaría de la Mujer, de la Cultura, y no funcionan, y el mundo sigue. Guarda, no habrá gente de más, no habrá funciones de más. Argentina tiene la enorme oportunidad de que ya que destruyó, no sé si me fui o no me fui, ya que destruyó el sistema impositivo, que no funciona nada, poder arrancar de vuelta, poder arrancar con una base sólida. Es una disyunción. Y por otro lado, para mí va a venir lo que yo llamo el capitalismo natural, que va a ser festivo en la post-cuarentena. O sea, estoy seguro que los hoteles van a bajar los precios para que vuelvan los turistas, que las aéreas van a empezar muy caro y después van a competir para bajar los precios, porque el mundo va a seguir igual. La globalización vino para quedarse y estamos muchas personas, de los 7.500 millones de habitantes, falta muchos a integrar todavía en el mundo. Y si bien la pandemia se reprodujo por la globalización, la solución también se va a reproducir por la globalización. Y hoy tenemos, si no tuviéramos esto, si no tuviéramos teléfonos celulares, hoy la pandemia hubiera aniquilado y masacrado millones de personas. Y va a quedar como una pandemia marginal en términos históricos, si bien hoy nos afecta mucho, cuando veamos la estadística vamos a ver que fue una pandemia muy chica, gracias a la globalización, gracias a esto. Entonces, para mí viene un mundo, va a seguir extraordinario como siempre, con un añito de tentación totalitaria de algún gobierno medio desquiciado, y con un sector privado que va a retomar una fuerza y una creatividad insospechada. Y va a ser el sector privado la que termine la pandemia. Va a ser un laboratorio privado, con laboratorios privados, con opciones y creatividad privada la que termine este asunto, y seguiremos resolviendo estos problemas. Yo en eso soy absolutamente esperanzado. Ahora, tenemos que librar la batalla cultural contra los pichones de Stalin, que van a creer que nos van a poder planificar la vida, dónde nos paramos, a cuántos metros del otro, esas cosas que son estremecedoras, digamos, tremendas. Bueno, en realidad la mejor forma en la que el individuo ejerza su libertad es con más y mejor información. Uno puede incluso creer que está actuando de manera libre, que si la información y los datos son insuficientes o son equivocados, el tropiezo que va a tener en el ejercicio de esa libertad te termina pasando factura, y lo que pasa es lo que estamos viendo. Está dispuesta a ceder ese espacio para que sea el gobierno, el Estado, el que tome decisiones por él. Así es que, como bien se ha dicho, hay que exigir más y mejor transparencia, más y mejor información, más y mejores datos abiertos para que se pueda activar incluso un tema tan fundamental en esta emergencia, que ya lo han analizado en paneles anteriores, como es el económico. Mientras nosotros no sepamos quiénes toman las decisiones, mientras nosotros no sepamos bajo qué fundamento se toman las decisiones, difícilmente vamos a condenar, criticar o incluso aplaudir las decisiones que toman precisamente nuestros gobernantes. Y claro, hay una gran oportunidad, pero no debemos descuidarnos de la amenaza que empieza a recorrer nuestra región, en la que incluso en países como El Salvador o Ecuador,
Hay gente que está dispuesta a avalar un quiebre de la institucionalidad democrática, a avalar el cierre de sus congresos, de sus legislativos, sobre pretexto de la emergencia nacional. Creo que ahí también hay un reto enorme para quienes estamos desde la sociedad civil, para llegar a la gente, aunque sea impopular, a explicarle la importancia de mantener los pilares de la democracia, de mantener una república, de mantener las funciones del Estado con independencia, porque sin un legislativo la fiscalización es imposible, por muy malas leyes que se hagan. Y es necesario hacerle entender al ciudadano que hoy más que nunca su libertad individual, su capacidad de tomar decisiones puede tomar un rumbo protagónico en el futuro del país y de la región. Así es que el reto y la oportunidad están ahí y creo que solo de nosotros depende aprovechar el espacio para promover las ideas de libertad, para promover las ideas de transparencia y de democracia, y quizás salir fortalecidos de una crisis que hasta el momento lo único que nos indica son mensajes negativos. Y me parece que lo que vemos acá y lo que va a ocurrir es que muchas de las premisas y planteamientos desde el punto de vista liberal no solo están siendo cuestionados hoy día, sino que van a ser puestos a prueba en términos de dar respuesta a no solo el COVID hoy día, sino a la salida, es decir, a las formas de recuperación. Y ahí va a haber un desafío enorme, porque de alguna forma lo que se va planteando son vías mucho más fáciles, entre comillas, de dar respuesta. Yo concuerdo en que de alguna forma acá hay un caldo de cultivo potencial para crecientes posturas más populistas, ¿cierto? En el fondo la idea de que, bueno, el Estado se dedique a repartir y garantizar no solo alimentos, sino ingresos a través de bonos, probablemente tiene un alto riesgo de convertirse en una medida permanente. La idea también se empieza a instalar muy fuertemente de que tiene que haber un Estado interviniendo en cada aspecto para evitar un riesgo, va a ser, yo creo, pan de cada día, porque eventualmente el COVID no va a desaparecer, es decir, que tengamos un rebrote en el segundo semestre y el próximo año eso es muy probable. Por lo tanto, esa sensación, aquí hay un tema que me parece súper clave, que tiene que ver con que finalmente el COVID apela a una cuestión más bien no consciente en los sujetos, es decir, no hay una razonabilidad aquí en las personas, sino más bien es una cuestión muy primaria, muy básica del temor. Yo no quiero morir, bueno, me quedo en mi casa, yo no quiero morir, quiero que alguien me proteja, y eso en el fondo es contraintuitivo, porque el liberalismo de alguna forma apela a, mira, tú tienes que ser responsable, tienes que ser razonable, y eso necesariamente no siempre ocurre en las personas en general, y por lo tanto ahí también se pone a prueba el propio discurso liberal en cómo generar en la población criterios que apelen a la responsabilidad individual, en el fondo también la perspectiva de que no se puede depender en todo de los gobiernos. En el caso de Chile, por ejemplo, lo que ocurre diariamente es que no solo personas no educadas, sino personas educadas incurren en acciones que finalmente parecen indicar que, o los gobiernos presumen que eso les indica que tienen que estar sobre las personas mucho más encima, es decir, muchas veces incluso las medidas de cuidado las personas no las respetan. Hay una serie de elementos que hoy día van a estar muy presentes y que en el futuro van a desafiar finalmente las perspectivas del liberalismo. A mí me parece que, sin embargo, a pesar de eso, el liberalismo es la respuesta a este tipo de situaciones en muchos sentidos, partiendo por la cuestión de la apelación a los criterios más bien ilustrados de que es la ciencia la que da respuesta a esto y no otra cosa. Porque acá también se exacerban muchos discursos anticientíficos, miren, la ciencia fracasó, la ciencia no evitó esto, cuando en realidad lo que vemos es que la ciencia sí va a ser la alternativa y la respuesta a esto. Por otro lado, también la misma economía, es decir, la reactivación de la economía va a ser la forma de recuperar y restablecer, por ejemplo, en el caso de Chile, los estándares que la gente está acostumbrada, porque aquí hay un factor importante, por lo menos en el caso de Chile, es que las personas están acostumbradas a un estándar que van a reclamar de alguna forma. Y obviamente ahí la perspectiva liberal tiene que mostrar su viabilidad para recuperar aquello y dar sustento. Y creo, y por último, y aquí cierro,
que también es importante la perspectiva institucional de esto. Es decir, hay factores también, no de índole económica, sino de índole discursiva, institucional, que son importantes de reforzarse desde la perspectiva liberal. En el caso de Chile tiende a ocurrir muy fuertemente que la gente desconoce cómo funcionan las instituciones. Por lo tanto, si las personas desconocen cómo funcionan las instituciones, es fácil que permeen discursos populistas que le plantean otras alternativas que terminan siendo nefastas. Pero ahí hay un desafío, es decir, cómo la gente entiende la economía, cómo la gente entiende cómo funcionan los mercados, cómo la gente entiende para qué sirven los marcos constitucionales, para qué sirven las instituciones políticas, para qué sirven las instituciones en general, cuál es el rol de la sociedad civil, me parece que es relevante también, porque de lo contrario, lo que termina ocurriendo, por ejemplo en el caso de Chile, es que la gente desconoce cómo funcionan todos esos mecanismos y por lo tanto se produce una lógica como mitológica, y entonces claro, como no sabemos por qué se producen los incendios cuando hay una tormenta, creemos que los dioses están enojados, y eso es lo que ocurre de alguna manera en Chile hoy día, y ahí hay un desafío que puede sonar casi como pretencioso, pero es de educación en términos de ese tipo de mecanismos. De lo contrario, el populismo crece muy fácilmente. Mira, pues yo empezaría con una reflexión diciendo que cuando tuve 17 años tuve ocasión de presenciar desde Polonia la caída del comunismo. Fue una gran explosión de libertad y democracia y anhelo de esa democracia liberal. Hoy en día, pues, han pasado desde aquel entonces, se puede decir, 30 años y estamos viendo claramente que en esas 3 décadas, diferentes crisis lo que han generado son básicamente limitaciones a los derechos individuales, a la democracia liberal, empezando con la crisis económica. Empezando, mejor dicho, con la crisis de seguridad en 2001 en los Estados Unidos, todo el conjunto de medidas que se estableció precisamente con el objetivo de evitar ese tipo de atentados terroristas, etcétera, y digamos todo lo relacionado a garantizar la seguridad. Después tenemos, algunos años después, 10 años exactamente después, la crisis económica. La crisis económica también ha servido poco después pues, para limitar, para el crecimiento de populismos y así pues limitaciones a diferentes tipos de libertades, como es el caso, por ejemplo, de Hungría o muchos otros países podríamos citar en el mapa del mundo. Hoy en día estamos viviendo el tema de la pandemia, entonces no cabe duda que también presenciamos esas limitaciones. Entonces, durante las últimas 3 décadas lo que se ha visto es usar las crisis de diferentes tipos que han vivido los países, ha vivido el mundo para limitar las libertades. Ahora bien, es cierto que las crisis que hemos vivido pues de alguna forma, pues quizás nos obligan a hacer ciertas limitaciones de las libertades. Pero bueno, hay países que saben hacerlo de tal forma que realmente no afecta a los ciudadanos y su capacidad pues, de ser ciudadanos libres, su, digamos, derecho a ser ciudadanos libres, y a otros países que no tienen eso y aprovechan esas crisis precisamente para limitar esas libertades. En ese sentido, yo creo que hoy en día estamos viviendo un momento muy difícil. No cabe duda que vamos a presenciar una crisis de la democracia liberal, o sea, una disminución de las libertades. Algunos países lo sabrán librar bien, como países con instituciones democráticas más sólidas, más fuertes, con esa quizás trayectoria democrática más larga. Y los países donde las democracias institucionalmente hablando son más débiles, pues no cabe duda que pues, van a caer en esa tentación de limitar las libertades de los ciudadanos precisamente para controlar a esos ciudadanos, ¿no? Y ahí donde tenemos claramente los sistemas autoritarios o las dictaduras, pues ya ni hablar, o sea, eso es obvio que la tecnología sirve para controlar a esos ciudadanos. Bien, yo creo que también hay otro punto importante en ese contexto que es un poco diferente de lo que hemos visto a lo largo de los últimos quizás 25 años. La tecnología es un arma de doble filo. Por una parte, sirve obviamente para los autoritarios dictatoriales para limitar a algunos otros que tienen ciertas tendencias, digamos, populistas también a intentar controlar, pero es también un arma para los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos viviendo un fenómeno muy particular de que las demandas de los ciudadanos, que muchas veces son precisamente demandas relacionadas con más libertad, más reconocimiento a los grupos marginalizados, a las minorías, pues están llegando
totalmente, se puede decir, a los oídos de los demás. En ese sentido, y eso pasa más o menos desde el año 2012, ¿no? Cuando vimos en el contexto de la primavera árabe por primera vez el uso de la tecnología para, pues, para derrocar a los dictadores de África del Norte, los países de África del Norte. Ese proceso sigue su rumbo, se puede decir, ¿no? Se está incluso acentuando, y ahí donde hay democracia, pues obviamente hay posibilidades también de que este proceso de demandar mayor libertad, pues tenga mayor eco, y lo estamos viendo hoy en día en los Estados Unidos, lo hemos visto también el año pasado, por ejemplo, en los países de América Latina, lo hemos visto también, pues incluso en algunos países europeos como Francia con los chalecos amarillos, o en los países asiáticos, ¿no? Es una fuerza que no podemos despreciar, es una fuerza que hay que tomarla en cuenta, es un actor nuevo, bastante incontrolable, que no sabemos muy bien hacia dónde puede llevar, yo creo que todo ese fenómeno de las protestas sociales a raíz de diferentes chispas que pueden surgir en diferentes países. Yo creo que es un elemento que puede contribuir en el futuro de corto o mediano plazo, a pesar de todo, a mantener esa lucha por las libertades, esa lucha por la democracia civil, por la democracia liberal, porque la verdad es que sí hemos aprendido a vivir, al menos en varios países, con las libertades, y el retroceso en las libertades no les gusta a muchos ciudadanos, y es pues, un capital que está ahí y que hay que cuidar, hay que entender, hay que estudiar más precisamente para saber hacia dónde realmente vamos, ¿no? Vamos a un mundo donde sí hay estados, hay organizaciones internacionales, hay muchos otros actores no estatales, pero cada vez más fuerte es la sociedad, son los grupos sociales que tienen la voz, ya no necesitan, se puede decir, estos medios de comunicación tradicionales, porque pueden hablar por sí solos, pueden organizarse, y eso es una gran fuerza que puede construir, pero también puede destruir. Entonces, entenderla va a ser importante para entender el futuro y hacia dónde va realmente la lucha por las libertades y la democracia liberal. Yo pienso que ¿a dónde vamos? Bueno, para un liberal, supongo que siempre tenemos que estar pensando que la evolución es mejor, ¿no? Si no, ¿para qué ser liberales? ¿Para qué? Entonces, yo creo que no, pienso que el paradigma que estamos viendo hoy con el COVID nos ha enfrentado muchísimo a que problemas globales necesitan cooperación global, y pienso que lo que va a devolverse en el mundo es muchísimo más en cierta medida, un comunitarismo. Es decir, ¿de dónde se basan las leyes? ¿O cuál es el concepto de the rule of law de Hayek? Es un estado de moralidad en la sociedad. Yo veo esto mucho aquí en Montana y en otros lados donde la gente, o sea, ponerse una máscara para protegerte a ti mismo y proteger a otros, se ha vuelto un tema partidista, se ha vuelto un tema de us versus them, ustedes son los que, se ha vuelto un tema polémico. Y yo le pregunto a mucha gente cuando estoy en esta conversación, le digo, oye, ¿pero tú respetas la ley de tránsito? Entonces, ¿cuál es el problema con respetar también, si es que viene una autoridad y decir, oigan, para el bien de todos, vamos a usar máscaras en público para no seguir propagando esto? Entonces ahí empieza el tema, yo soy un individuo, yo soy libre, sí, pero dentro de esa libertad comunitaria hemos desarrollado costumbres y tú las observas sin la necesidad de violencia. ¿Por qué? Porque tú, por varias razones, no vamos a entrar en eso ahora, pero en todo caso, respetar las costumbres que nos hacen vivir en comunidad pacíficamente creo yo, parte de la naturaleza humana, y verlas como imposiciones y más bien caracterizarlas como imposiciones, estatismos, etcétera, etcétera, creo que es lo que tenemos que tener una clara definición. Es decir, espérame, hay ciertas cosas que como costumbres nos definen a nosotros versus otros, nos dan muchos mensajes en cooperatividad entre grupos, y hay ciertas cosas que debemos tener y estar de acuerdo en costumbres porque nos protegen a todos. Entonces, pienso que este debate entre us versus them y la colectividad nos va a forzar como liberales a estar en la primera línea, en la línea del debate entre cómo evitar que exista violencia para imponer sobre otros derechos que no son derechos al final porque no son universales, para disque protegernos a todos. El tema para mí viene una vez más las costumbres que funcionan y ser observadas por todos y eliminar a los free riders. Fue una
Un poco una respuesta un poquito divagada, pero bueno, es lo mejor que tengo ahora en Montana. Estoy de acuerdo con todos en matices. Creo que lo que nos viene por delante es una danza. No me gusta utilizar el concepto de lucha, sino más bien es una danza donde vamos a tener, por un lado, al Estado y a los colectivos que van a hacer uso de su violencia, que es la institucional, que es la que están haciendo uso ahora mismo. Y por otro lado, vamos a estar diferentes personas intentando buscar espacios subversivos, subterfugios en los cuales volver a recuperar esos vínculos, esas redes de apoyo donde se defienda la base del ser humano, que es la libertad y los derechos fundamentales. Que empiece a haber ya manifiestos de diferentes personalidades, de que la gente se sume a esos manifiestos donde se estaba diciendo, oye, que la libertad de expresión no se toca y ya la habéis estado tocando demasiado, es interesante y puede ser esa chispa necesaria para que la gente siga esforzándose. Creo que vivimos muy cómodos, las redes sociales, las tecnologías nos facilitan muchísimo, pero hemos desconectado con las personas. Nos comunicamos todo a través de pantallas, es verdad que es una herramienta sumamente útil, pero a veces se nos olvida que detrás de una pantalla hay una persona. Y ahí es donde se ve, como decía Miguel Ángel, las turbas en las redes sociales, cómo funcionan, que son sumamente agresivas y casi condenan al ostracismo a una persona sencillamente por pensar diferente, incluso, como decía María, por el hecho de pensar. Entonces lo veo todo como un baile, una danza, donde vamos a tener que ser muy ágiles, muchas veces civilinos, para poder empezar a volver a plantar, por así decirlo, brotes de esperanza, donde se defiendan los derechos fundamentales, donde se empuje a mantener con fuerza las libertades de las personas, y va a ser agotador, porque ya está siendo agotador. O sea, esto ya viene de lejos y es agotador luchar contra esa violencia institucional que viene del Estado y de los colectivos amparados por el Estado y que ahora se ha ido trasladando a las redes sociales, a las tecnologías y acaban de ser tecnologías que están siendo, pues bueno, ese brazo informal de la institución para controlar, censurar y minar. Y ahí es donde se vuelve compleja la lucha, o sea, es saber estar pero sin que te condenen a un ostracismo. Y ahí es donde radica la dificultad. Hace 20, 30 años las condiciones eran tangibles. Hoy no, hoy es todo muchísimo más mental, que ahí eso también tiene sus repercusiones, como decía Gloria, la salud mental, la psicológica. Entonces, creo que tenemos por delante un baile bastante complicado donde vamos a tener que, pues bueno, como estamos aquí ahora mismo, 6 personas de cada una de su padre y de su madre abogando por lo mismo, ver que hay 6 formas diferentes en esta conversación de gestar esas redes de apoyo que permitan a la larga volver a recuperar lo que es inherente al ser humano, que es la libertad. Pues muchas gracias a todos por mi parte nada más. Cuídense mucho, que les queremos mucho.